En un tranquilo parque suburbano, un adolescente negro ve a una pandilla de motociclistas amenazando su seguridad. La conversación fue tensa hasta que los motociclistas notaron a su hermana de 10 años. Al darse cuenta de sus malas intenciones, decidió enfrentar a los alborotadores. ¿Puede un adolescente de 17 años enfrentarse a los motociclistas? Lo que pasa a continuación te dejará impresionado. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. Era una fresca tarde de sábado en Willow Heights Park, un refugio suburbano sereno ubicado en las afueras de Boston. El parque se expandía con vastos campos verdes, imponentes robles y sendas para caminar pavimentadas con esmero. Familias se esparcían sobre mantas de picnic, compartiendo sándwiches y risas. Los niños corrían, persiguiendo pelotas de fútbol o trepando en los juegos infantiles, sus gritos de deleite resonando bajo el cálido sol. Adolescentes descansaban en bancas, sus miradas pegadas a las pantallas de sus teléfonos, y de vez en cuando, un corredor pasaba, su ritmo constante mezclándose con el ambiente tranquilo. Entre la multitud se encontraba Isaiah Carter, un adolescente negro de 17 años, alto, delgado, con ojos marrones profundos y cabello cortado al ras. Estaba sentado bajo la sombra de un roble masivo cerca del campo de fútbol, vestido con una sencilla camisa polo azul marino y jeans que caían justo sobre su delgada figura. Isaiah siempre había llevado consigo un aire de confianza tranquila, no el tipo que busca atención, sino el que proviene de saber quién eres. Un ejemplar muy leído de una novela clásica descansaba en sus manos, un pasatiempo que amaba pero que rara vez podía disfrutar durante sus ocupadas semanas escolares. Isaiah estaba allí por una razón, esperando a su hermana de 10 años Leila, para que terminara su práctica de fútbol. Leila, la chispa de su familia, estaba llena de energía y talento. Su risa era contagiosa, y Isaiah se había encargado de ser su protector. No le importaba la responsabilidad. De hecho, le daba un sentido de propósito, especialmente desde que su madre, la señora Carter, trabajaba largas horas como enfermera para mantener a la familia. Mientras Isaiah pasaba otra página de su libro, no podía evitar mirar ocasionalmente el campo de fútbol. Leila estaba realizando ejercicios con sus compañeras de equipo, trenzas rebotando con cada paso. Él sonrió para sí mismo, orgulloso de su dedicación. Ella estaba enfocada y decidida, cualidades que admiraba y veía reflejadas en él mismo. El ritmo pacífico de la tarde se vio repentinamente interrumpido por un ruido bajo y gutural en la distancia. Al principio era débil, mezclándose con los sonidos ambientales del parque. Pero al intensificarse, el estruendo se convirtió en el rugido distintivo de motores de motocicleta. Las cabezas comenzaron a girar, curiosas miradas se intercambiaron cuando el sonido se volvió imposible de ignorar. Un grupo de 4 motocicletas, sus cromados brillando bajo el sol, rugieron hasta el estacionamiento del parque, perturbando la calma como una piedra lanzada a un estanque tranquilo. Los motociclistas bajaron de sus motos, sus pesadas botas de cuero crujiendo contra la grava. Cada uno de ellos vestía chaquetas de cuero oscuro, algunas adornadas con parches que Isaiah no pudo distinguir desde donde estaba sentado. Se quitaron los cascos, revelando rostros duros que parecían haber pasado por más de una dificultad. Su líder, Mitch, era el mayor de ellos, un hombre corpulento con la cabeza rapada y un ceño permanente grabado en su rostro. Sus ojos penetrantes escudriñaban el parque como un depredador buscando presa. Isaiah los notó, pero no dejó que su mirada perdurara. Siempre le habían enseñado a no meterse en asuntos ajenos, y los motociclistas no parecían el tipo del que quisieras llamar la atención. Aún así, había un nudo inquietante formándose en su estómago. Algo en la forma en que Mitch y su pandilla se movían se sentía fuera de lugar en este entorno tranquilo. Los motociclistas no parecían interesados en integrarse o pasar desapercibidos. En su lugar, estacionaron sus motocicletas cerca del campo de fútbol, lo suficientemente cerca como para ser notados, pero lo suficientemente lejos como para evitar una confrontación inmediata. Sus voces eran bajas, sus risas agudas y sus miradas vagaban por el parque como si lo estuvieran evaluando. Isaiah sintió un escalofrío a pesar del calor del día. Se movió en su lugar, su atención desviada de su libro a la escena que se desarrollaba cerca.
Mitch y su grupo no actuaban como transeúntes típicos. No estaban allí para disfrutar del parque o mirar un partido de fútbol. Estaban allí con un propósito que Isaiah aún no podía discernir. A pesar de la inquietud, Isaiah se obligó a mantenerse calmado. Había aprendido de su madre que entrar en pánico nunca solucionaba nada. Mantente compuesto, mantente observante, se dijo a sí mismo. Ajustó ligeramente su postura, angulándose para mantener a Leila a la vista sin hacer obvio que estaba observando a los motociclistas. Los minutos pasaron, pero los motociclistas no se fueron. En cambio, la mirada de Mitch se centró en Isaiah, y una lenta y deliberada sonrisa se expandió por su rostro. Isaiah sintió el peso de esa mirada, pesada e invasiva, como si un reflector se encendiera de repente sobre él. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero exteriormente se mantuvo calmo, sus dedos pasando otra página de su libro. ¿Por qué yo?, pensó Isaiah, manteniendo sus ojos fijos en el texto pero sin procesar las palabras. No era raro sentirse fuera de lugar en ciertos entornos. Ser una de las pocas familias negras en la zona conllevaba su parte de encuentros incómodos. Pero esto no era solo incomodidad, esto era algo más tangible, más amenazante. Mitch empujó a uno de sus compañeros y intercambiaron palabras silenciosas antes de que los cuatro comenzaran a acercarse a Isaiah. Sus botas resonaban contra la grava, cada paso calculado y deliberado. El pulso de Isaiah se aceleró, pero mantuvo su respiración constante. La voz de su madre eco en su mente. Nunca dejes que te vean sudar, Isaiah. A medida que cerraban la distancia, Isaiah dobló cuidadosamente la página de su libro y lo dejó a un lado. Sus manos descansaban sueltas sobre sus rodillas, su postura relajada pero lista. No sabía qué quería Mitch, pero una cosa estaba clara. La calma de la tarde había terminado. Isaiah podía sentir sus miradas mientras Mitch y su grupo se acercaban. El bullicio animado del parque pareció atenuarse a su alrededor. Las risas de los niños y los vítores del campo de fútbol desvaneciéndose en el fondo. Cada paso que los motociclistas daban hacia él parecía deliberado, como si estuvieran probando los límites de su compostura. Isaiah inhaló profundamente, el consejo de su madre corriendo por su mente como un mantra. Mantén la calma, mantente enfocado, no escales a menos que sea necesario. Mitch se detuvo a unos pocos pies de distancia, su imponente figura proyectando una sombra sobre Isaiah. El tenue aroma a cuero y aceite de motor flotaba en el aire. Sus compañeros lo flanqueaban, formando un semicírculo suelto que efectivamente acorralaba a Isaiah contra el roble. Isaiah miró al grupo, notando su lenguaje corporal relajado pero con una tensión subyacente que sugería que estaban listos para problemas. Estos hombres no estaban allí para una conversación casual. Pareces bastante cómodo, sentado allí como si el lugar fuera tuyo, dijo Mitch, su voz profunda y áspera, cortando el aire como un cuchillo. Cruzó los brazos, sus bíceps abultándose bajo las mangas de su chaqueta de cuero. Isaiah levantó la vista, encontrándose con la mirada de Mitch sin pestañear. Solo estoy esperando a mi hermana, respondió con calma, manteniendo su tono educado pero firme. Se negó a dejar que su voz temblara. No tenía nada que demostrar, pero también sabía que mostrar miedo solo los animaría. Mitch rió secamente, intercambiando una mirada con uno de sus hombres, un hombre delgado y tatuado con un mondadientes colgando de sus labios. «Tu hermana, ¿eh?» No sabía que este parque era un lugar de reunión familiar. El comentario estaba cargado de algo no dicho, un desafío sutil. La mandíbula de Isaiah se tensó, pero no mordió el anzuelo. «Es un parque público», dijo simplemente, manteniendo su voz firme. «Todos son bienvenidos aquí». Esa respuesta pareció divertir al grupo de Mitch. El hombre delgado soltó una risa corta, mientras que los otros sonreían. Mitch, sin embargo, no parecía divertido. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un gesto irritable. «Tienes una boca lista, ¿no?», dijo, inclinándose ligeramente para acercar su rostro al de Isaiah. Sus ojos eran fríos, escaneando a Isaiah como si lo midiera. Isaiah no rompió el contacto visual. Años de entrenamiento en karate le habían enseñado a mantenerse compuesto bajo presión, a observar y anticipar antes de reaccionar. Podía sentir la tensión irradiando de Mitch, la agresión apenas contenida hirviendo justo bajo la superficie. «Mira», dijo Isaiah, su tono medido, «no estoy buscando problemas, solo estoy aquí por mi hermana. Eso es todo». «¿Problemas?», repitió Mitch, su voz goteando con burla inocente. «¿Quién dijo algo sobre problemas?».
Dio un paso más cerca, la grava crujía bajo sus botas. El movimiento fue sutil, pero fue suficiente para enviar un mensaje claro. Mitch estaba poniendo a prueba a Isaiah, desafiándolo a reaccionar. Isaiah sintió el peso del momento presionándolo. Sabía que no debía hacer el primer movimiento, pelear era un último recurso, algo que su sensei había reiterado desde el primer día. Pero también comprendía que algunas personas se alimentaban de la intimidación, y Mitch era claramente uno de ellos. Como si fuera por señal, la tensión se rompió por una pequeña y familiar voz. Isaiah. La cabeza de Isaiah giró bruscamente hacia el sonido. Leila estaba a unos metros de distancia, su rostro enrojecido por correr en el campo de fútbol. Sus trenzas se pegaban a su frente, y sus zapatos de fútbol estaban cubiertos de manchas de hierba. Pero fueron sus ojos grandes y preocupados los que captaron la atención de Isaiah. Se había detenido a medio paso, agarrando una botella de agua, su mirada cambiando nerviosamente entre su hermano y el grupo de motociclistas. Leila, quédate atrás, llamó Isaiah, su voz firme pero no presa del pánico. Se movió ligeramente, angulando su cuerpo para mantener a Leila fuera de la vista de Mitch. Lo último que quería era que ella se involucrara en esto. Desafortunadamente, la llegada de Leila no pasó desapercibida por los motociclistas. Uno de ellos, un hombre escuálido con una cicatriz irregular corriendo por su mejilla, sonrió y señaló hacia ella. «¿Es tu hermana menor, dijo con una drawl. «Niña linda». Las manos de Isaiah se cerraron en puños a su lado, aunque las mantuvo bajas y fuera de vista. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció sereno. «No le hables», dijo, su voz baja y controlada. Mitch levantó una ceja, claramente disfrutando del cambio en la dinámica de poder. Se enderezó, su imponente figura ahora bloqueando completamente la vista de Isaiah sobre Leila. «Tranquilo, niño, solo estamos teniendo una conversación», dijo Mitch, aunque su tono distaba de ser casual. Hizo un gesto hacia su grupo. «Tal vez deberíamos tener una pequeña charla con ella también, ver qué opina». Esa fue la gota que colmó el vaso. Isaiah se puso de pie, sus movimientos deliberados pero serenos. Su altura, aunque lejos de la de Mitch, le daba una presencia que desmentía su edad. «Dije que no le hablaras», repitió Isaiah, su voz más aguda esta vez. Su postura cambió ligeramente, su peso balanceado, listo para lo que pudiera venir después. Los motociclistas intercambiaron miradas, sus sonrisas flaqueando por un breve momento. Sin embargo, Mitch no se inmutó. Si acaso, la desafiante de Isaiah parecía alimentar su determinación. «¿Te crees duro, Mitch dijo, dando un paso más hacia adelante. «Veamos qué tienes, chico duro». La mente de Isaiah corría. Podía sentir que la gente en el parque empezaba a notar la confrontación. Los padres miraban de reojo, algunos susurrando entre ellos. El entrenador del campo de fútbol había detenido los ejercicios, su silbato colgando de sus labios mientras miraba. Isaiah exhaló lentamente, encontrando su centro. No tenía miedo no de Mitch ni de su pandilla. Lo que le asustaba era la idea de que Leila resultara herida, de que esto escalara a un punto donde no pudiera controlarlo. Pero también sabía una cosa con certeza, no iba a retroceder. «Te lo advierto», dijo Isaiah, su voz firme y deliberada. «Aléjate, no quieres hacer esto». El parque pareció contener la respiración, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Mitch miró a Isaiah, su sonrisa regresando. «Oh, creo que sí», dijo, levantando la mano como si fuera a empujar a Isaiah. Isaiah se preparó, sus músculos tensados como un resorte. Pero justo cuando la mano de Mitch se movió hacia adelante, Isaiah supo que esta situación estaba lejos de terminarse. Esto era solo el comienzo. La mano de Mitch se lanzó hacia adelante, buscando empujar a Isaiah hacia atrás. El movimiento fue rápido, pero Isaiah fue más rápido. Con un movimiento agudo y practicado, evadió el golpe, girando sobre su talón para evitar el contacto. El impulso de Mitch lo llevó ligeramente fuera de balance, y Isaiah aprovechó la oportunidad. Desvió el brazo de Mitch con un barrido preciso de su mano, redirigiendo la fuerza inofensivamente lejos. La multitud, que había estado observando en silencio desde la distancia, hizo un colectivo jadeo. Los padres susurraban entre ellos, los niños se quedaron paralizados, e incluso el entrenador del equipo de fútbol se acercó más, su atención completamente enfocada en la conmoción. Mitch tropezó, pero rápidamente recuperó el equilibrio, su rostro contorsionado de rabia y vergüenza. «Pequeño mocoso», gruñó, apretando los puños.
Su pandilla, envalentonada por la furia de su líder, comenzó a cerrar el círculo alrededor de Isaiah. Isaiah mantuvo su postura firme, sus músculos tensos pero controlados. La voz de su sensei resonó en su mente. Mantén la calma, pase lo que pase. Controla la pelea, no dejes que te controle a ti. Su respiración era lenta y deliberada, sus ojos revoloteando entre Mitch y los otros motociclistas. Sabía que las probabilidades no estaban a su favor, 4 contra 1, pero años de entrenamiento le habían enseñado a centrarse en la estrategia, no en los números. Mitch se lanzó de nuevo, esta vez con un golpe salvaje dirigido a la cabeza de Isaiah. Isaiah se agachó, el puño pasando inofensivamente por encima de él. Contraatacó con un rápido y agudo golpe de palma al plexo solar de Mitch. El golpe no fue suficiente para incapacitar a alguien del tamaño de Mitch, pero fue suficiente para quitarle el aire. Mitch retrocedió, sujetando su pecho y jadeando. Uno de los motociclistas, el hombre delgado con el mondadientes, tomó esto como su señal para intervenir. Lanzó un puñetazo a Isaiah, pero el movimiento fue torpe, impulsado por la agresión más que por la precisión. Isaiah volvió a esquivarlo, sus movimientos fluidos y calculados. Con una rápida patada en la espinilla del hombre, Isaiah lo hizo tropezar con el suelo, sujetando su pierna y maldiciendo por lo bajo. «¡Agárrenlo!», ladró Mitch, su voz tensa pero furiosa. Los dos motociclistas restantes vacilaron por un instante, mirando a la multitud que crecía. La atención parecía inquietarles, pero la lealtad o tal vez el orgullo los empujó hacia adelante. Se abalanzaron sobre Isaiah juntos, uno apuntando bajo y el otro alto. El corazón de Isaiah se aceleró, pero su mente estaba clara. Sabía que no podía manejar a ambos a la vez. Dio un paso atrás, posicionándose para usar el roble como cobertura parcial. Cuando el motociclista que apuntaba abajo se lanzó hacia sus piernas, Isaiah retrocedió y asestó un rápido golpe ascendente a la muñeca del hombre, haciéndolo soltar su agarre. Antes de que el segundo motociclista pudiera cerrar la distancia, una voz profunda y autoritaria resonó desde la multitud. «¡Basta ya!». La voz cortó el caos como un trueno. Todas las cabezas giraron, incluida la de Isaiah, para ver a un hombre alto y de hombros anchos emergiendo de los espectadores. Parecía tener unos 40 años, con un rostro curtido y un físico que sugería años de trabajo físico duro. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y jeans, sus botas resonando sobre la grava con propósito, mientras se acercaba al alboroto. El hombre se interpuso entre Isaiah y los motociclistas. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la confrontación. No dijo una palabra al principio, solo se quedó allí con los brazos cruzados, su figura imponente desafiando a cualquiera a hacer el siguiente movimiento. Los motociclistas vacilaron, su agresión flaqueando bajo el peso de su mirada. ¿De verdad quieren hacer esto frente a toda esta gente?, el hombre dijo, su tono tranquilo pero firme, con un filo que llevaba una advertencia no verbal. «Lárguense ahora, antes de que se conviertan en un mayor hazmerreír». Mitch, todavía sujetando su pecho, fulminó con la mirada al hombre. «Esto no te concierne», escupió, su voz temblorosa. «Retrocede». El hombre dio un paso más cerca, su postura inquebrantable. «Oh, ahora sí me concierne», dijo, su voz baja y deliberada. «Estás amenazando a un chico y a su hermana en un parque público. Eso lo hace asunto mío, así que, lo diré de nuevo, lárguense». Uno de los motociclistas, envalentonado por la desafiante de Mitch, se abalanzó hacia el hombre. El movimiento fue rápido, pero el hombre fue más rápido. Con un solo y fluido movimiento, esquivó el ataque y asestó un golpe preciso al estómago del motociclista. El motociclista se dobló, jadeando por aire, y colapsó en el suelo. Los motociclistas restantes se congelaron, su confianza drenándose tan rápido como había venido. La multitud empezó a murmurar más fuerte, algunos sacaron sus teléfonos para grabar. La presencia de tantos testigos, combinada con la clara competencia del hombre, fue suficiente para inclinar la balanza. Mitch maldijo para sus adentros, sus ojos oscilando entre la ira y la humillación. Finalmente hizo un gesto a su pandilla. «Vámonos», ladró. Los motociclistas se retiraron, cojeando de vuelta a sus motocicletas. Mitch se detuvo antes de subirse, fulminando a Isaiah y al hombre una última vez. «Esto no ha terminado, chico», gruñó. Luego, con un rugido de motores, el grupo se alejó a toda velocidad, dejando una estela de polvo y tensión en su estela. A medida que el sonido de las motocicletas se desvaneció, la multitud estalló en aplausos.
Los padres y los niños aclamaron, algunos gritando palabras de aliento. Isaiah exhaló profundamente, su adrenalina finalmente empezando a desvanecerse. Se volvió hacia el hombre, que observaba desaparecer a los motociclistas en la distancia. Gracias, dijo Isaiah, su voz firme pero llena de gratitud. No sabía si podría manejar a todos ellos. El hombre se volvió hacia Isaiah, con una pequeña sonrisa aprobatoria en su rostro. Hiciste un buen trabajo, chico, dijo. Mantuviste la cabeza fría. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir en una situación como esa. Isaiah asintió, el peso del momento hundiéndose en él. Leila corrió hacia él, lanzando sus brazos alrededor de su cintura. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblorosa. Estoy bien, dijo Isaiah, colocando una mano reconfortante en su hombro. Miró de nuevo al hombre. En serio, gracias. El hombre se encogió de hombros, su comportamiento relajado ahora que el peligro había pasado. A veces se necesita más de una persona para enfrentarse a personas como esas, dijo. Pero te mantuviste firme, eso es lo que importa. Isaiah volvió a sentir, las palabras calando en él. A su alrededor la multitud comenzó a dispersarse, el parque volviendo lentamente a su ritmo habitual. Pero Isaiah sabía que esto no había terminado. Las palabras de despedida de Mitch resonaban en su mente, un recordatorio de que esto podía ser solo el comienzo. Aún así, mientras él y Leila caminaban hacia casa, con las palabras de despedida del hombre resonando en sus oídos, Isaiah sintió una tranquila sensación de orgullo. Se había defendido a sí mismo y a su hermana, y había aprendido una valiosa lección. A veces, el valor significaba saber cuándo luchar y cuándo aceptar ayuda. Mientras Isaiah y Leila caminaban a casa, el sol de la tarde comenzaba a bajar en el cielo, proyectando largas sombras sobre la acera. El aire estaba más fresco ahora, y el zumbido distante de la ciudad creaba un ruido de fondo reconfortante. Leila sostuvo con fuerza la mano de Isaiah, su agarre transmitiendo las emociones que no podía expresar con palabras. Isaiah dejó que se aferrara, sabiendo que ambos necesitaban el consuelo. ¿Isaiah?, preguntó tras un tramo de silencio. ¿Sí? ¿Crees que volverán? Su voz vaciló ligeramente, traicionando su miedo persistente. Isaiah exhaló lentamente, pensando cuidadosamente antes de responder. No lo sé, admitió. Pero si lo hacen, estaremos listos y pediremos ayuda si la necesitamos. ¿Verdad que eso fue lo que dijo Robert? No tenemos que hacerlo solos. Leila asintió. Su agarre se fortaleció por un momento. Fuiste muy valiente hoy, dijo suavemente. Estoy orgullosa de ti. Isaiah sonrió levemente. Gracias, Leila. Pero ser valiente no significa no tener miedo. Solo significa hacer lo correcto, incluso cuando lo tienes. Caminaron el resto del camino en silencio. El silencio entre ellos cómodo y lleno de entendimiento no dicho. Cuando llegaron a su casa, su madre, la señora Carter, ya los esperaba en el porche. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, su vestimenta de enfermera arrugada por un largo turno. Su expresión era una mezcla de preocupación y alivio al ver a sus hijos acercarse. «Llegan tarde», dijo, su voz firme pero con un tinte de preocupación. Isaiah intercambió una mirada con Leila antes de dar un paso adelante. «Tuvimos algunos problemas en el parque», admitió, su tono cuidadoso, «pero estamos bien». Los ojos de la Sir Carter se entrecerraron, su preocupación se profundizaba. «¿Qué clase de problemas?». Isaiah explicó lo que había pasado, manteniendo su tono parejo pero honesto. Omitió algunos de los detalles más intensos, sin querer alarmarla innecesariamente, pero no ocultó el hecho de que las cosas se habían vuelto peligrosas. Cuando terminó, la señora Carter suspiró profundamente, su expresión suavizándose mientras se acercaba y le ponía una mano en el hombro. «Estoy orgullosa de ti, Isaiah», dijo, su voz firme pero llena de emoción, «por proteger a tu hermana y por pararte por ti mismo. Pero prométeme algo». «¿Qué?», preguntó Isaiah. «No tomes riesgos como ese a menos que realmente tengas que hacerlo», dijo firmemente. «Tu vida vale más que demostrar un punto a personas como esas». «Lo prometo», dijo Isaiah, y lo decía en serio. La señora Carter rodeó a ambos hijos con un abrazo, sosteniéndolos apretadamente por un momento antes de retroceder. «Ahora, entren», dijo. «La cena casi está lista». Esa noche, mientras Isaiah yacía en la cama mirando al techo, las palabras de despedida de Mitch resonaban en su mente. «Esto no ha terminado, chico». Sabía que el hombre lo decía en serio, y el pensamiento le causaba un pequeño escalofrío. Pero Isaiah también sabía algo más. No estaba solo. Tenía a su familia.
personas como Robert e incluso la comunidad en el parque que había dado un paso adelante de formas sutiles pero significativas. El miedo no se había ido, pero ya no lo controlaba. Y mientras cerraba los ojos, Isaiah hizo una silenciosa promesa consigo mismo. Sin importar lo que viniera después, estaría listo. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.